El famoso sueño americano hoy es un sueño al revés. Sí. Hoy el sueño americano se convierte en el nuevo sueño mexicano. El sueño de los ricos para explotar a los pobres. Sí. La pobreza que busca sobrevivir en Estados Unidos y en Canadá. Y los canadienses y estadounidenses que buscan explotar también o huir de las crisis económicas y buscar un refugio financiero. Adivinen ustedes en dónde. Bueno, pues precisamente aquí traemos esta primera nota y vamos a tenerla como contexto. Ricardo vive con su hermana y 2 sobrinos en Phoenix y entre los 2 adultos apenas si pueden pagar el alquiler. Carlos, quien vive solo en su apartamento en Los Ángeles, dice ya no podrá solventar el costo de la renta. Pagaba $1,050, pero ahora quieren que les pague $2,100. Los precios de alquiler son tan altos en todo el país que, según un estudio de Zillow, un trabajador de tiempo completo que gane el salario mínimo nacional de poco más de $7 necesita 4 trabajos o 3 compañeros de cuarto que ganen la misma cantidad para pagar un apartamento típico de 2 habitaciones, gastando un máximo del 30% de su sueldo en la renta. Lo que nos encontramos en Los Ángeles es que la gente está pagando más del 50% de sus ingresos en la renta. Y eso ha causado mucho desalojo en Los Ángeles. Esta situación la vivimos nosotros también aquí en Canadá. Y todos nuestros amigos en Estados Unidos que están conectados a este live pueden comentar aquí precisamente sobre esto y verán que es una realidad. Las rentas están por las nubes. El precio de las casas está impagable. Sí. Los canadienses de toda la vida aquí ya perdieron la esperanza a las nuevas generaciones de poder un día ser dueños de una casa. Y rentar una casa es prácticamente imposible en las grandes ciudades. no, prácticamente imposible. Esa es precisamente la razón por la que nosotros no vivimos en las grandes ciudades. Vivimos en donde es cómodo y todavía es accesible comprar, tener y rentar una casa. Pero realmente los canadienses huyen de las grandes ciudades y muchos no pueden huir ni queriendo porque ahí están sus centros de trabajo. Pero ahora, después de que se vino la pandemia y empezó el teletrabajo o el trabajo desde casa, miren nada más lo que está pasando. Y ahora vamos a ver cómo esto nos está afectando también desde México. Laura Heder y su esposo se acaban de mudar de Washington a la Ciudad de México. Pero ellos no son los únicos. En las calles, parques y restaurantes de la capital mexicana se ve una creciente migración de estadounidenses. Así lo ha comprobado Ismael, quien ha modificado el menú de español a inglés ante el creciente número de comensales provenientes de Estados Unidos. La Secretaría de Gobernación ha contabilizado una derrama económica de $11,000 millones en el último año. Eso es 95% más que el año pasado. Los estadounidenses eligen establecerse en colonias como La Roma, Condesa, Juárez y Centro Histórico. Sí, por ejemplo, aquí dice Mr. Simón que él vive en el área de San Francisco. Dice, claro, aquí en el área de San Francisco la renta de un apartamento con un cuarto y un baño sale arriba de $3,000 al mes. Imagínate, sí, $3,000. Pero esta es una cifra impagable. Apenas hace unos años las rentas por aquí rondaban en $1,200, $1,800 y ahora están en $3,000 o $4,000 también. Sí. Dice por aquí Simona Ortega, hola, yo vivo en Estados Unidos y la renta no es tan cara. Ustedes están exagerando. Bueno, díganme aquí mis amigos si estamos exagerando. Amigo, es que depende mucho del lugar donde vivas. Por ejemplo, ahí lo están poniendo en la zona de San Francisco, $3,000. Claro. Por ahí veía a alguien más que puso que un departamento, creo que de 2 recámaras, $2,500. Y también va a depender de tu ingreso y la zona donde vivas. Es, por ejemplo, yo te puedo decir que nosotros en la zona donde vivimos, una casa cómodamente sola, una casa de estas townhouse que son así chiquitas, pegaditas, claro, las están rentando en $2,500, $2,600. Mira, dice precisamente Simona Ortega, yo solo pago $500. Con $500 aquí en Canadá no rentas ni un cuarto compartido. No. Vaya, eso es... Bueno, compartido sí. En Toronto. No. ¿En Toronto? Bueno, en Toronto rentas un cuarto compartido. Un cuarto compartido en Toronto sí lo rentas por $500, más utilidades. Mira, por ejemplo, precisamente, aquí regresamos al ejemplo de Mr. Simón. Dice, mi vecino pagaba $2,200 al mes por una casa y tenía viviendo ahí más de 10 años. Entonces lo sacaron para poder cobrar $4,000 a otros inquilinos. Esto claro, es totalmente cierto. Lo están haciendo. Pero fíjate, Alba, sobre este contexto,
Ahora entonces hay una solución. Las rentas aquí en Canadá y en Estados Unidos están impagables. Y acceder a un crédito es prácticamente imposible. Porque lo decíamos en otro en vivo que habíamos hecho. Tan solo en Canadá, una familia de 4, los papás trabajando ambos, teniendo trabajo, perdieron el poder adquisitivo de $1,065. Es decir, ahora mantenerse al mes les cuesta $1,065 más. Pero imagínate una renta promedio de aquí, que con $2,000 no encuentras nada. No. Pero que en México $2,000 se vuelven dólares canadienses, se vuelven 30,000 pesos mexicanos, rentas lo que quieras y chequen lo que está pasando. Grew up in New York. LA. Atlanta, Georgia. Aunque tal vez no sea el cruce de fronteras que ustedes esperaban, los estadounidenses abandonan las costosas ciudades de Estados Unidos, dirigiéndose hacia el sur a trabajar desde casa, en la Ciudad de México. It is starting to feel like home. I've been here for several months already. Nacido y creado en Estados Unidos, Eric Rodríguez apenas habla español y reconoce que no está aquí para redescubrir sus raíces mexicanas. En San Diego mi apartamento costaba alrededor de $2,500. ¿De una habitación? Un estudio. Un estudio. Aquí tengo un departamento de una habitación y pago $800 al mes. El Departamento de Estado dice que 1,600,000 ciudadanos estadounidenses viven en México, pero no dice cuántos viven y trabajan allí con visas de turista. El gobierno mexicano tampoco lleva control de esos datos, pero registraron más de 5,300,000 turistas estadounidenses que llegaron durante solo los primeros 5 meses de este año. Casi 1 millón más que ese mismo periodo en 2019, antes de la pandemia. Rodríguez se encuentra entre los llamados nómadas digitales, no registrados, pero sin duda presentes aquí. Durante más de 50 años, Ortiz y sus 4 hermanos tuvieron un restaurante popular entre los lugareños en una esquina privilegiada en el cada vez más atractivo barrio de Roma. Pero a medida que los precios subieron, Ortiz dice que se volvió imposible de sostener para la familia. Y en febrero dice que fueron desalojados. Todas sus pertenencias terminaron amontonadas en la acera. Pues ahí están las consecuencias. Exacto, por ahí lo decía Nathan Am Israel. Y ahora en México está cara la renta en las colonias del centro. Exactamente, están desalojando a la gente, como decían, para subirla. Y es que ahora, como dice la presidenta de la Asociación de Inquilinos de las zonas de la Roma y de la Condesa, que son 2 de las colonias en las que se están instalando más americanos, más y canadienses también, hay que decirlo, son estadounidenses y canadienses que se están instalando más en esas colonias porque las ven muy bonitas, porque están muy cómodas de precio para su moneda, pero están encareciendo todo. Entonces, están encareciendo el suelo, como dicen, están derribando casas, desalojando gente para hacer inmuebles de edificios muy altos que son impagables para una familia mexicana. En promedio, una familia mexicana está ganando $410 americanos. Sí. ¿Cuándo va a ser competencia para poder alquilar una casa cerca, por ejemplo, en una zona bonita o cerca de una zona de trabajo, cerca de comodidades, contra un sueldo de un americano, de un estadounidense, de un canadiense que esté ganando $3,000, $4,000 si gana poco? No, y no es puedes que hacer frente ¿cuántas a personas eso? no conocemos aquí en este pequeño pueblo donde vivimos que dicen que viven en Ajijic o en Puerto Guayabitos, ¿no? Ajá. Puerto Guayabitos y Ajijic. Puerto Vallarta. Y tienen casas. O sea, Tienen- no sí. las viven de aquí. Por lo menos en este pequeño pueblo yo conozco a 8 personas que Sí. tienen casas o en Ajijic o en Puerto Guayabitos. Yo ni conozco esos lugares, pero ya están en esos lugares, todo está en inglés. De hecho, hasta los letreros, los restaurantes, servicios de real estate, desde aquí te venden las casas. Nada más que comentamos todo esto por una razón. México no sabe exactamente cuántos estadounidenses ni canadienses hay adentro del territorio mexicano trabajando sin pagar impuestos. Ojo, ¿eh? Y no es que quiera fomentar el odio, pero a ver, así como estando aquí, se habla de los mexicanos inmigrantes que a veces vienen y no pagan impuestos y según ellos no contribuyen a la sociedad, también de esto se habla en Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar también de lo que está pasando en México. Claro. Son personas que trabajan a distancia, pero que básicamente no pagan impuestos porque México, ahí sí,
está retrasando una ley que debería de ser, por ejemplo, España acaba de sacar en enero su visado Startup para nómadas digitales, previendo precisamente que esto se está dando. Entonces, espérate, ¿quieres llegar a España y eres un teletrabajador o trabajas a distancia? Entonces me pagas impuestos aquí, papá. Y si no, pues, por favor. Llégale. Ahí está la salida, pero si vienes como turista, vienes a ser turista. Pero si vienes a trabajar a distancia, entonces tienes que pagar impuestos en España. De lo contrario, lo que pasa es que encareces las rentas, encareces las propiedades, no aportas nada a la comunidad y tampoco pagas impuestos, pero sí usas los servicios del gobierno mexicano sin pagar un solo centavo de los impuestos. Y así, repito, con mucho cariño, pero así como se habla de esto aquí, también debemos hablar allá. Claro, y por ejemplo, todo el mundo dice, no, es que yo aquí vine a ahorrar, porque claro, pasan su Pagan sueldo, cero impuestos. pagan cero impuestos y viven en pesos mexicanos y están ganando en dólares estadounidenses o en dólares canadienses y está muy bien. Pero hay mucha gente, México no tiene la cifra exacta de cuánta gente se está quedando, porque por ejemplo, Canadá no necesita visa, pero en cambio, si nosotros como mexicanos venimos a Canadá, necesitamos una ETA, que es un permiso electrónico de viaje, que hay que tramitarlo y cuesta $7. Yo creo que ya va siendo tiempo de plantearnos la idea de ponerle visa a nuestros amigos, Si tú quieres ir como mexicano a Estados Unidos, tú necesitas tramitar una visa. Claro. Y al llegar, obviamente, haces tu trámite de inmigración y dices, ¿por qué? Ok. Pero si tú como estadounidense quieres ir a México, no necesitas visa. Si tú como canadiense quieres ir a México, no necesitas visa. Es que mira, Alba. Y es muy fácil Sí, claro, pero es que mira, realmente es una trampa. Están haciendo trampa porque entran como turistas a México, pero no están de turistas. No. Están trabajando remotamente y según la Ley Federal del Trabajo en México, se considera el lugar del trabajo desde donde prestas los servicios. Ahora, en este caso, cuando prestas un servicio digital, pero físicamente estás ubicado en el territorio mexicano, México debe de legislar eso, o de lo contrario, lo que va a pasar es que van a tener un montón de evasión fiscal y se van a encarecer ciertas zonas de la República Mexicana. Y ahí vamos, primero Ajijic, luego la Roma, después la Condesa, después Puerto Guayabitos. Decía por aquí nuestro amigo Mr. Simón, una parte de Jalisco, decías, amigo. Por aquí varios nos están mencionando. Sí. De hecho, esas zonas en México ya cuestan 30% más. ¿Por qué? Porque las zonas de Tulum, Playa del Carmen, Cancún, en la pandemia se cayeron las ventas porque uno de los principales compradores eran los extranjeros. Bueno, pasó la pandemia, como ahora están empezando a llegar los nómadas COVID, que así les están poniendo, empezaron otra vez a comprar propiedades. ¿Por qué? Porque para ellos es muy fácil. No son no pueden tramitar créditos porque no son, pues no es posible que para un extranjero se dé un crédito, necesitan comprarlo de contado. Pero para ellos, por ejemplo, decía una de las personas que conocemos de aquí del pueblo, que le sacó una segunda hipoteca a su casa, que con $200,000 canadienses... Compró al contado. Compró al contado una casa preciosa y nos enseñó las fotos. Y la casa está preciosa por $200,000 y ese es su plan de retiro. Sí, por ejemplo, mira, aquí dicen Chapala y Ajijic, Jalisco. Así se están llenando. Dice por aquí Marta Beatriz. Aquí en Sonora. Bueno, es que miren, hablando ahora sí como dijéramos, en buena onda, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que no son turistas. No. Y si México tiene que imponerles una visa y tiene que pedirles un visado porque, ok, si vienes de turista no te pide una visa, pero lo que tú vienes a hacer... Porque vas a dejar una derrama económica. Exacto. Pero lo que vienes a hacer es a trabajar sin pagar impuestos en México, sin contribuir a la economía mexicana ni a la infraestructura que estás usando. Y eso se llama evasión fiscal y están utilizando un vacío legal. ¿Quieres leer un comentario por aquí? Dicen por ahí, ejemplo, San Miguel de Allende, Tequisquiapan, vive mucho norteamericano. Exacto. Y el problema no es que vivan. Realmente ni siquiera ya los mexicanos pueden... No se puede acceder. Entonces, necesitas... ¿Qué está pasando? Como pasó en la pandemia. Dinero gratis en Canadá para todos. Todo el mundo empezó a sacar créditos y con interés del menos del 1%. Ahorita no les cuento cómo está el interés y cómo está esa gente. Pero bueno, era dinero gratis para todos. Entonces, la gente hacía subasta por la casa. Pagaban 2-3 veces el valor de la casa para quedársela. ¿Y qué pasó? Fueron encareciendo. Entonces, la gente que vivía en Toronto se empezó a ir alejando.
Nosotros en esta zona estamos aproximadamente a 2 horas de Toronto. Es un pueblo y ahora agarra uno el highway y el 400, que es el que comunica a Toronto, a las 9 de la mañana, y eso es increíble, o sea, es un mar de carros. Claro. A las 4 de la tarde ya empieza. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que vive aquí en el pueblo trabaja en Toronto a 2 horas. Entonces se volvió esto carísimo, y esto es dentro del mismo Canadá. Ahora pasémoslo a México, en donde no hay infraestructura carretera como la hay aquí, porque les estoy hablando, el highway es como una autopista en México. Esta tiene 4 carriles de cada lado. En México no hay esas autopistas. Ahora, ¿cómo se va a poner eso? Muchos de ellos no tienen carro. Ok, usan el transporte público o solo se mueven dentro de una burbuja porque ni siquiera se integran a la sociedad. No, abren su propio idioma. Yo recuerdo, por ejemplo, no hablan español, en San Carlos. No les interesa aprender. Claro, en San Carlos, cerca de Guaymas, hay una comunidad, no sé si sí, debe de seguir, de estadounidenses y canadienses, que básicamente no puedes entrar si no eres de su comunidad. Está totalmente cerrado. Hablan inglés, etcétera. Entonces, esto, yo no digo que se les tiene que restringir el acceso, pero... Sí se les tiene... No es pero restringir. Están evadiendo impuestos y están abusando del sistema y mintiendo en su situación migratoria y no contribuyen a la economía, siendo que pudiera ser todo lo contrario. Que se integren a la sociedad mexicana, que contribuyan en impuestos y vamos a crecer todos juntos y vamos a desarrollarnos. Yo estoy seguro que tienen ideas brillantes, una cultura que se puede mezclar también y que todos podemos aprender y aportar como comunidad. Pero si te aíslas, evades impuestos y encareces las zonas comerciales para desplazar a los habitantes de ahí, bueno, eso no se me hace muy cool que digamos. No, pues no. Y es lo que está pasando. O sea, realmente eso es lo que está pasando. De hecho, lo vimos en el reportaje. Las cartas han cambiado. Ahora las cartas de los restaurantes están completamente en inglés. En inglés. Y ese, Alba, es el sueño mexicano que se está volviendo la pesadilla de los mexicanos para las zonas en donde llegan. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.